tú como agrupación puedes hacerlo solo, pero ¿qué va a pasar? Que no vas a tener el acompañamiento profesional que al momento de entrar tú a una de estas grandes plataformas importantes como Amazon, como la misma YouTube, Deezer, Spotify, allí el mercado es muy competitivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gerardo José Oviedo y esto es Emprendedor 4.0 junto a Paul Morán. Estaremos llevándole una agenda interesante, por lo menos musical, Paul. Por lo menos musical. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos los emprendedores, bienvenidos. Y hoy con un invitado de lujo que es el licenciado Omar Torreyes, cuya profesión es músico, especialista en administración. Y bueno, hoy con un tema apasionante que es la música y cómo se integra el emprendimiento con la música. Bienvenido, Omar, ¿cómo te ha ido? Gracias por la invitación. Bueno, aquí complacido con ustedes de poder compartir algunas ideas y bueno, esperando que sean de beneficio para todos. Omar, yo la experiencia en Venezuela hay universidades que dan la carrera de licenciatura en música, algo que puede ser normal, pero no hay la cátedra de administración, no hay la cátedra de gerencia de finanzas en esa carrera. ¿Cómo enfrenta el músico el tema administrativo? Mira, es un tema bastante crítico, ¿no? Si se quiere, el músico por automacia ha tratado siempre de desarrollar sus habilidades artísticas y musicales, estar preocupado porque el tema salga bien, que esté todo bien afinado, pero muy pocas veces se preocupa, o quizás yo diría más que pocas, casi nunca se preocupa por saber o conocer qué está sucediendo con la parte de cómo lanzar eso, llegar al público, cómo llegar de una manera más profesional al resultado final. Siempre lo deja a un tercero, y cuando digo que siempre lo deja a un tercero es cuando ya te ves que ya tienes la soga al cuello, ¿no? Ya la gente siguió la que decía Pablo, la gente siguió las letras chiquiticas y no hay nada que hacer. Sí, así es, porque nosotros, por ejemplo, en Escucharte hemos tenido la experiencia de que hemos apoyado a agrupaciones, inclusive no agrupaciones, muchachos que se reúnen, se van reuniendo, van tomando la idea de agruparse para hacer música, para hacer arte, pero no saben cómo articular y llevar a feliz término estas actividades, como te decía al principio. Saben cómo reunirse y tocar bien, y tocar bonito, y que la gente los aplauda, pero ese producto, llevarlo ese emprendimiento fracasa. Al final fracasa por la misma falta de asesoramiento o la falta de herramientas de cómo llegar el canal que van a usar para llegar a ese producto. Y bueno, para nuestros invitados, quería adelantar y terminar la presentación. Omar es el presidente de una fundación que se llama Funda Escucharte y es director de un módulo del sistema de orquestas de Venezuela, que es un puntal en el mundo. Me gustaría, Omar, que nos hablaras primero de la fundación, qué es lo que haces allí y algo muy pasajero de qué es lo que se está haciendo en el sistema de orquesta. Bueno, mira, en Funda Escucharte nosotros, como digamos desde hace 15 años, estamos gestando unos proyectos, digamos que creamos y planificamos y ejecutamos proyectos en lo que es la parte social, artística y académica. Y en este caso nosotros, en estos últimos años, hemos tenido un proyecto que ha sido muy interesante, donde han salido muchos emprendimientos musicales, que es la Cátedra Itinerante de Música Venezolana. Ha estado gestándose por 7 años consecutivos, donde quienes han estado dando las clases es un modelo bastante académico, si se quiere, porque les damos la formación de cómo gestar, cómo agruparse artísticamente, y por otro lado, otra vertiente es mostrarles de qué es o cómo deben ellos manejarse para que ese agrupamiento o ese ensamble que realizan pueda tener éxito en el tiempo, bien sea a través de buscarse unos asesoramientos musicales, como por ejemplo tenemos un ejemplo muy larense, muy de nuestra región, que es Terceto. Era un grupo que ellos participaban en nuestra cátedra y ahora mismo
ya con las alianzas que hemos tenido desde Fundescucharte, ya ellos tienen producciones musicales que están en las plataformas digitales, que en One, que es un aliado nuestro, es una agregadora digital europea, y ellos les pasamos el material de las agrupaciones que ya estén consolidadas y que tengan un producto profesional para internacionalizarlo y lo puedan colocar, igual que profesores nuestros también como María José, que es famosa cantante también de música venezolana, que también ha llevado su música, su producto a las plataformas digitales a nivel internacional. Omar, pero ¿eso es editable para el resto del mundo sí, o es un modelo que solamente se adapta a Venezuela? No, mira, eso se puede replicar a nivel mundial siempre y cuando nosotros podamos tener, digamos, esos criterios que son requeridos y que son básicos en cuanto al contexto del entorno, digamos, social donde te desarrolles. Por ejemplo, lo puedes hacer en otro país siempre y cuando tengas en cuenta las regulaciones, sobre todo las regulaciones legales, porque hay regulaciones, por ejemplo, el derecho de autor, la propiedad intelectual. Hay unos países que son más estrictos que otros. Por ejemplo, Colombia es muy celoso y son muy vigilantes de lo que es el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, en nuestro país, en Venezuela, es un poco más light, ¿no? Acá no tenemos esa vigilancia permanente. Y aquí se permiten mucho, por ejemplo, lo que llaman los covers, que hacen muchas agrupaciones, que las podemos ver en centros nocturnos, inclusive en conciertos, vemos agrupaciones que van y tocan. Para los que no saben lo que es un cover, es tocar interpretaciones, temas de otras agrupaciones, sobre todo generalmente agrupaciones muy famosas, y se hace. Eso tiene un costo. Si lo hiciéramos fuera de Venezuela, si lo hiciéramos allí mismo en Colombia, tuviéramos que cancelar una regalía por interpretar esos temas. A los dueños de los temas. A los dueños, sí, hay regulaciones y hay organizaciones que se encargan de eso. En Venezuela hay varias organizaciones, sin embargo, como te decía, no es tan estricto como en otros países. No es que te viene hay una persecución o hay una vigilancia que te obliga a hacerlo. Aquí es un poco mucho más a la ligera, se estila mucho hacer ese tipo de actividad. Sin embargo, en otros países tienes que tener una regulación y tienes que cumplirla. Entonces, ¿en qué se enfrenta el músico? ¿Hay un checklist de elementos para lograr eso? Sí, claro. Fíjate, nosotros, por ejemplo, ahora mismo, hace un mes y medio, tuvimos la experiencia donde hicimos una convocatoria para lo que llamábamos un showcase, que es un término que quizás está muy en pañales para nosotros, pero el showcase a nivel artístico es presentarse una banda, sobre todo a un grupo de especialistas, y vender su producto. Nosotros hicimos una convocatoria donde tuvimos varias agrupaciones de todo el país, y no solamente fue que se presentara, fue darle la inducción académica y digamos informativa de cómo llevar ese producto, cómo llevarlo a una internacionalización y a una profesionalización de alto nivel, donde una de las cosas primarias que tienes que tener es organizarte y saber hacia dónde lleva la agrupación, porque tenemos muchas agrupaciones que volvemos al tema, tocan muchos covers, y eso lo puede hacer cualquier agrupación. Ahora, si tú tienes temas originales, temas o versiones de temas de algunos éxitos musicales internacionales, pero que tú hagas una versión interesante. Por ejemplo, podemos mencionar las versiones que hace Huáscar Barrada, por ejemplo. Huáscar hizo una innovación que en un momento empezó a gestarse, que se llamaba el neofolclore, término que en lo personal yo no comparto. Pero porque el folclore viene el folclore nunca es nuevo, el folclore siempre va a estar allí. Enfocándonos en el tema de Huáscar, Huáscar sacó dos discos, Huáscar Barrada sacó dos discos donde mezcló. Fueron 4, realmente
Huáscar sacó varios discos y entre ellos, fíjate, uno de los temas casualmente en estos días que lo compartía por vía WhatsApp con nosotros, hay un tema a raíz del cumpleaños de Oscar de León. Él sacó uno del tema Ariel, por ejemplo, y arranca con el ritmo tradicional, pero después termina, Oscar de León empieza a cantar en merengue caraqueño, merengue rocaneado. Entonces eso es versionar, y eso es lo que lo hace innovar ante otros productos. Es el mismo tema que podemos escuchar en YouTube con cualquiera de los artistas, con el mismo Oscar de León, pero aquí en esta oportunidad hay una innovación, ¿cuál es? Que estoy colocándolo con un estilo musical o un ritmo que es extraño para el oyente, es nuevo. Y te va a diferenciar del mercado. Pero ¿tienes derecho sobre esa versión? Es la pregunta que yo hago. Los derechos. ¿Puedes registrar esa versión? Claro, la partitura, todo claro, eso. Porque fíjate, volvemos a lo que es el derecho intelectual. O sea, eso es parte de eso es su propiedad intelectual. Y él está en la potestad o en la capacidad de, si lo desea o no lo desea hacer, porque es un arreglo. O sea, en el mundo artístico es importante diferenciar cuando tenemos las piezas musicales, por decir, Caballo Viejo de Simón Díaz es una pieza musical que el maestro en su momento la registró, pero viene Ray Conniff y hace una versión diferente de Caballo Viejo, o viene Celia Cruz y hace una como bamboleo, y es un arreglo. Esos son arreglos, adaptaciones, como lo queramos llamar, y eso también pueden ser registrados como arreglos, no como tema principal, y pueden ser editados como arreglos, registrados como arreglos. Entonces, ese aspecto, porque yo entiendo un joven de 20 años que sepa que es un buen arreglista, que empiece a trabajar sobre eso, claro, puede tener una beta de negocio allí. Claro, un ejemplo para hacerlo más con ejemplo, para que pueda ser más didáctico la explicación. Por ejemplo, volvemos al tema de Oscar de León, los temas que él hace, que ha hecho con la orquesta sinfónica, esos temas son compuestos, llevan violines, llevan cuerdas, llevan orquesta de secciones de madera, que regularmente no son temas que se escuchan así con Oscar, pero esos temas fueron arreglados, y esos arreglos tienen un costo, o sea, tienen un valor tanto para el músico como para el que lo hace, como para el que lo escucha. Y eso puede ser, entonces cada vez que si yo hice ese arreglo, lo hice yo, entonces ese arreglo yo lo puedo registrar ante SACBEN, ante los diferentes organismos que siempre llevan estos registros, y ese arreglo, cada vez que alguien, al mismo Oscar o alguien más adicional, quiera tocarlo o quiera ejecutarlo, tiene que cancelarme a mí por ese arreglo, porque ese es mi trabajo intelectual. Entonces eso es algo que muchas veces los músicos y sobre todo las agrupaciones descartan, y es lamentable, porque fíjate que el mismo hecho de que una agrupación se monte, se presente en un escenario bien sea en centros nocturnos, en una tarima de un concierto, que muchas veces le llaman telonero, pero también es un término peyorativo. Porque sí, muy peyorativo, porque él también es un artista y vale tanto como la estrella que se va a presentar. Esa explicación que estás dando, recuerdo el caso de Shakira y Jerry Rivera, que tenían un tema que sonaba al principio igual, y fueron a tribunales por eso, no por el tema completo, sino por el... Sí, porque son secciones. Hasta por eso porque son derechos de autor que tú tienes y que tienes que tener cuidado. Omar, fíjate lo siguiente, pasa mucho y estamos llenos de todas esas anécdotas de músicos emprendedores que han querido comenzar a hacer una vida musical, y de repente tú escuchas que no pudieron volver a cantar en su vida porque no cumplieron con un contrato de una disquera. Entonces yo veo que en el medio artístico hay una deficiencia, y sobre todo para estos muchachos que están haciendo hoy en día, y me gustaría que tú dieras tus tips y por qué suceden esas cosas, y cuáles son las cosas que ellos deberían tener en cuenta a echar adelante a la hora de un proyecto musical. Mira, primeramente hay que, antes de dar un paso sobre todo al mercado, hay que asesorarse.
porque yo recuerdo durante pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Leila Cobos. Leila Cobos es la vicepresidenta para Latinoamérica de Billboard, y tuvimos la oportunidad de hablar con ella, y ella nos decía, por ejemplo, que el músico no solamente es interpretar, sino también innovar en lo que está haciendo. Y nos ponía el ejemplo en ese momento de Despacito. Ella tiene un libro que hizo en base a este tema, y tiene, si mal no recuerdo, son 12, 14 temas que ella agarró y entrevistó a los compositores. ¿Por qué eran exitosos? ¿Y por qué fueron exitosos? Porque además de innovar dentro de su espectro de estilo, ellos se habían asesorado de que cada extracto de la música no estuviera consonante con otro tema que estuviera en el pasado. Y no solamente eso, saber en qué plataforma te vas a montar. Yo recuerdo que ella me comentaba, ella decía, mira, no es solamente agarrar si tienes un equipo audiovisual, montarte y tocar, porque tú no sabes quién te va a escuchar. A lo mejor te escucha alguien, un productor de internacional, y lo montas, pero si está mal editado, si está mal grabado, o sea, y el tema puede ser muy, muy exitoso, pero si no tiene esas regulaciones o esos cuidados profesionales que tiene que tener de alguien que sepa en esa área, entonces no vas a llegar a ningún lado. Entonces, una de las cosas que yo pudiera sugerir, sobre todo a los nuevos emprendimientos musicales, hay que buscar asesoramiento. Muchos de los músicos generalmente se van con un presupuesto, a veces nos piden una propuesta y hacemos unos honorarios que a lo mejor son muy por encima o son muy por debajo, y eso también repercute no solamente en él como agrupación, sino en el mercado y en el sector, porque cuando yo me veo muy por debajo, estoy depreciando todo y estoy no solamente mi trabajo, sino el trabajo de los compañeros que pudieran pudieran ser muy buenos. Y eso está sucediendo, por ejemplo, ahora. O sea, hay grupos que por desconocimiento y porque quieren tarima, entonces piden, por decir, X cantidad muy, muy ínfima al valor real que ellos tienen, y solamente por estar en una tarima, y al final entonces lo que hace es dañar tu propio mercado, porque cuando abres los ojos ya es tarde, ya el mercado ya está acostumbrado a pagarte menos de lo que tú realmente y eso vales. Es algo que es escalable a cualquier producto. A cualquier producto también. Y por ejemplo, en el caso de los músicos, eso está sucediendo demasiado. O sea, casi todo por la misma depresión que hay de situación, las oportunidades para presentarse, tratan de entonces siempre de ir por debajo para presentar, para estar en tarima. Pero entonces resulta que estás despreciándote tu propio trabajo. O sea, que el músico necesita un contable, un abogado, ¿a quién más? Necesitas un ingeniero de producción, de sonido que esté allí contigo. Nosotros en nuestras redes pueden contactarnos, nosotros les podemos hacer llegar nuestros grandes aliados que tenemos. Tenemos aliados como que están en México, que son productores musicales, que han producido para Laura Guevara, para Desorden Público, y trabajan con nosotros, y ellos hacen talleres inclusive de formación, y en las cuales se pueden nutrir de ese material. Están profesionales para después que tienes ese trabajo ya elaborado y lo tienes ya, como dice, empaquetado, tienes también que saber a dónde lo vas a colocar. Por ejemplo, Coco Díaz decía, Coco está en México, y él en el curso que tuvimos para el mes pasado, y él le hablaba a los músicos que estuvieron, que tenían que tener mucho cuidado cuando tú montabas un producto en una plataforma, porque había plataformas que te cobraban un porcentaje mucho mayor cuando tú podías hacerlo de una manera directa, sin buscar terceros que te pudieran hacer ese trabajo. Por ejemplo, como Emubano, una agregadora digital, que es una de las aliadas nuestras también. Ellos están en Europa, pero ellos son la quinta agregadora digital de Europa. Y ellos están haciendo mucho trabajo, no solamente de la música, de la música pop. Saúl, por ejemplo, me decía, ahorita el boom para los europeos, el mercado europeo, el mercado norteamericano, es la música tradicional de Latinoamérica.
sea, él me decía, Omar, estamos comprando, o se está colocando porque se está vendiendo mucho todo lo que es la música de Latinoamérica, de México, de Brasil, de Argentina, Colombia, de Venezuela. Lamentablemente el mercado no ha sido tan grande, porque él dice, me señalaba que los músicos venezolanos, el material no llega al estándar internacional, porque son muy pocos los músicos, por ejemplo, C4 Trío, o sea, estamos hablando de Burfío, que son los que están, pero las nuevas generaciones no están gestando o no están considerando estos elementos, estas variables que al final no se están insertando en la onda del mercado global, del mercado internacional. No, y lo lamentable de esto es que si nos vamos al mercado venezolano, tenemos 7 millones de clientes en el exterior. Así es. O sea, es un mercado atractivo. Un mercado atractivo. Sí. Y no solamente de venezolanos, sino también porque, por ejemplo, en Europa, el mercado, por ejemplo, los finlandeses les fascina mucho la música latinoamericana, la música latina. Claro. O sea, todo lo que es los países nórdicos. Y eso es un poco también, es un mercado que hay que explotar. Igual los países asiáticos también hay mucho interés en Japón, por ejemplo, ahí en las universidades tienen academias, tienen cátedras específicas de música venezolana. Imagínate hay música y hay mercado. Hay un mercado, porque fíjate, ahí la universidad, no recuerdo ahorita el nombre, hay una cátedra que se llama Música Latinoamericana de Venezuela. O sea, ellos colocaron ese nombre, y lo que ellos interpretan es todo el repertorio de Burrufío y de Carota Ñimitaja. Ellos lo interpretan. Con razón he visto Se ha viralizado mucho, y esas personas que son japoneses, y el señor mayor, el que es más mayor de todos, es uno de los maestros de esa cátedra, y está hecha totalmente por japoneses. Ahí no hay venezolanos, ahí no hay ninguna persona venezolana. ¿Qué sucede? El boom sucedió cuando Burrufío estuvo de visita en Japón y llamó la atención toda la música que estaba haciendo. Después ya se ha gestado, porque unos años después estuvo María Rivas allí en Japón, hizo varias giras, hizo varias cosas, y bueno, ya María no está con nosotros en este mundo, pero yo recuerdo, María era una gran amiga nuestra en lo personal, y ella me comentaba que cuando ella hacía música del de Mario Romero, era así como que la gente quedaba que estaban tocando Beethoven para ella. O sea, era algo que llenaba mucho. El repertorio musical venezolano es muy rico, y nosotros tenemos que terminar de disfrutar. Omar, hay otro punto que es importantísimo para la audiencia, y es la transformación digital en el medio artístico. Porque hoy en día gozamos de muchas plataformas, pero muchos músicos no saben cómo llegar, cómo alcanzar allí, cómo firmar esos contratos, a quién acudir, con quién acudir a ellos. Mira, nosotros, en nuestra modesta experiencia, tenemos, como les decía al principio, MUBAN es uno de nuestros aliados actualmente. Ellos, Saúl está muy pendiente del mercado venezolano, y nosotros también estamos muy pendientes de transmitirle cada vez que tenemos la oportunidad de tener alguna agrupación que de verdad pueda ser de interés para él, y poderla llevar al mundo digital. ¿Qué sucede? Que tú como agrupación puedes hacerlo solo, pero ¿qué va a pasar? Que no vas a tener el acompañamiento profesional que al momento de entrar tú a una de estas grandes plataformas importantes como Amazon, como la misma YouTube, Deezer, Spotify, allí el mercado es muy competitivo, y la manera de entrar es como tú vas a poder tener el éxito necesario para poder cristalizar o potencializar. Más allá de la calidad del producto. Porque yo puedo colocar un producto, pero si a mí nadie me lo compra, nadie me lo escucha, entonces claro, tienes que tener un acompañamiento. O sea, no solamente. Y en Venezuela, muchas agrupaciones, y lo sé por los muchos muchachos que sé que monté algo en YouTube, lo monté en tal parte, pero no lo ven, o tengo 3, 4 descargas del tema, pero es porque lo hace solo, o porque lo hace con un tercero que te cobra una comisión exorbitante, y simplemente tú, si vas con el proveedor directo,
él te lleva a la plataforma que es de acuerdo, porque ellos llevan su estadística, bueno, mira, en esta plataforma se descarga más la música latinoamericana, en esta se descarga más música asiática. No te metas aquí, métete en esta porque el mercado vas a rentabilizar mejor que en otras plataformas. Y ese es digamos, una de las, digamos, de los consejos que yo pudiera brindar, es que no solamente que se busquen en Juana, hay muchas plataformas digitales que puedan estar ahí en las páginas, en la internet, y pueden pedir asesoramiento. Yo digo esta específicamente porque es una de las que nosotros trabajamos directamente y tenemos entiendo que el protocolo es el mismo, o sea, el protocolo es el mismo para llegar a la plataforma. Claro. Más allá de la calidad del producto. Es que debe ser así, es que debe ser el mismo, digamos, y de una manera sistemática. No puedes llegar a pensar, porque no es solamente tener el producto musical, lo auditivo, sino también lo que ellos llaman la presentación de imagen. Eso es muy importante, sobre todo. Y el empaque. Sí, como es en digital, digamos, el empaque es, digamos, que el diseño gráfico de lo que estás vendiendo. Y eso también te lo permite. Si tienes una buena agregadora, te da esos asesoramientos también. Bueno, Omar, se me acabó la partitura por hoy. Bueno. Omar, de verdad que muchas gracias. Para mí eso es un tema muy apasionante porque sé que hay una deficiencia en el mercado de los emprendedores. Recuerden que el Emprendedor 4.0 estamos para llevarlo a su futuro. Muchas gracias. Chao, gracias. Visita emprendedor4.0.com